Seguimos en Portal Agropecuario. En este caso vamos a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la economía, con la política, con la vida diaria de los argentinos, y por eso hemos llamado a Iris Speroni, economista, a la cual abrevamos cada vez que necesitamos encontrar alguna respuesta a cosas que muchas veces se nos escapa, y bueno, ella intenta darnos respuesta. Iris, buen día, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia. Bueno, Iris, un 1 de marzo arrancan las sesiones legislativas, arranca el presidente de la Nación. Yo la verdad que tenía expectativa de que me contara qué iba a hacer durante el 2021, pero me parece que arrancó para otro lado, ¿no? No sé cómo lo ha visto usted. Yo vi que reafirmó el camino que señaló cuando asumió y en la primera apertura de sesiones el 1 de marzo del año pasado. Con lo cual, digamos, es coherente con sí mismo porque está con la idea de mantener el curso fijado públicamente. Lo cual son malas noticias para todos nosotros, para el país en general, porque es insistir en lo que los gobiernos han hecho en lo que va del siglo, en los últimos 20 años, de todo signo político, porque hemos tenido de todo, y esto es que el país no crezca, que los salarios sigan cayendo, que la gente cada vez tenga menos posibilidad de armar su futuro. Ni un futuro colectivo, ni un futuro individual, salvo, qué sé yo, algunos privilegiados. Fue bastante claro, dijo que va a seguir dándole plata a la industria petrolera, tiene la intención de prorrogar las exenciones impositivas a la minería, que ya lo había dicho el año pasado. Este año no dijo nada de la pesca. Bueno, le dedicó largos párrafos a todo el tema judicial, que es un problema interno de la casta, ¿no? La casta tiene sus problemas entre sus actividades y la persecución criminal, pero bueno, le sucede a todos los criminales que la policía los persiga, ¿no? Tienen que ver cómo ellos como casta resuelven eso, ¿no? En una forma de hacerlo sería que, bueno, que ellos no están por arriba de la ley y listo, pero no se animan a decirlo. Es lo único que les falta porque no les pasa nada. ¿Qué sé yo? Sturzenegger tenía una causa y prescribió, Aguad tenía una causa y prescribió, y el actual oficialismo jugará la misma carta, calculo, llevará a la larga las cosas hasta que todo le prescriba. Pero mientras tanto, nosotros seguimos sin crecer, el país no crece desde hace más de 10 años, con una política de retraso cambiario que perjudica las exportaciones, conjuntamente con los derechos de exportación. Y acá creo que hay un gran, a mi entender, un error, malintencionado o no malintencionado, no lo sé. Y es que el retraso cambiario y los derechos de exportación afectan nada más que a la producción agropecuaria. Y no es así, porque la Argentina podría estar exportando miles de millones de dólares en desarrollo de sistemas y los desarrolladores están tal vez trabajando acá, pero exportando desde Uruguay. Ahora, en estos últimos días, el gobierno acaba de sacarle las retenciones a las automotrices que vayan a exportar más que en el 2020. Con lo Bueno, cual, yo tenía un profesor, el doctor Ordóñez, en la UBA, en agronomía. Él sostenía que las automotrices son el gran cáncer argentino, ¿no? Siempre sacan prebendas. El tema de los derechos de exportación para las automotrices nuevamente es mirar el botón para no mirar la prenda. El gran negocio es el tipo de cambio. Si una automotriz importa con $1.90 y después vende sus autos cambiándolo a 160, el menor de los problemas de ellos son los derechos de exportación. De todas maneras, toda ventaja les es bienvenida, pero no pasa por ahí. El negocio de ellos es otro. Por eso, además, es una gigantesca mentira. Ya casi no hay trabajadores del sector. Lo fueron trasladando paulatinamente en los últimos 20 años todo a Brasil. Queda poquísimo, algunas autopartes.
y el 70-80% de los autos terminados o de los autos semi armados en la Argentina, el 70% es extranjero. No tiene ningún sentido. Hoy está todo armado para beneficiar a los brasileños, porque uno importa más caro un auto de Brasil que el mismo auto de Alemania, suponiendo una terminal alemana, ¿no? Entonces pagamos todo más caro para desviar, se llama un desvío de comercio, eso es algo muy técnico, pero para terminar comprando algo brasileño en lugar de algo original de Alemania. Así que no, todo lo que es automotriz las automotrices hacen lo que quieren, lo hicieron con el gobierno anterior, que tenían uno de ellos de presidente, pero lo hicieron igual con los 12 años de Kirchner y lo hicieron igual con los anteriores. Así que todos trabajamos para la industria automotriz. Ahora, pareciera que las contradicciones, incluso dentro del propio gobierno, son muy fuertes. El otro día conversaba con el ingeniero Tetamanti, que fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables en el segundo gobierno de Cristina Fernández, y él plantea que esta decisión de trabajar ahora sobre la hidrovía está bajo los mismos lineamientos y conceptos de los años 90 y que beneficia a los agroexportadores y que lo terminan pagando los productores. Sin embargo, desde el propio gobierno lo impulsan. Es más grave aún. Yo lo escuché a él, coincido con él. Es usar Montevideo como puerto de referencia del Río de la Plata, digamos, algo que supuestamente habíamos superado en las guerras civiles de principios del siglo XIX, ¿no? Es la forma de eludir la aduana, porque ellos, con esto, cualquier exportador dice que carga algo, un volumen en, no sé, en Rosario, en Campana, en donde sea, y que completa la carga en Montevideo. Eso se puede hacer por la diferencia de sal en el agua, ¿no? O sea, es agua dulce Paraná arriba y agua no tan dulce, un poco salada en Montevideo, y eso permite un 4% más de peso en el barco. Entonces, siempre dicen que terminan la carga en Montevideo. Entonces, pasan como exportaciones uruguayas lo que son exportaciones argentinas, y con eso eluden los derechos de exportación y pueden exportar con dólar pleno. Entonces pasan cosas increíbles, como que Uruguay exporta oro, porque todos se concentran en el tema agropecuario, pero no es así. ¿Cómo puede ser que Uruguay exporte oro? Eso es contrabando argentino. Y después otras cosas más que tampoco se terminan de entender si uno ve los números de exportación uruguayos. Así que a mí todo esto que firmó en noviembre el presidente con Cafiero, con el jefe de gabinete, parece una entrega más del comercio exterior argentino. Ya vino durante todo el siglo, porque siempre ellos hablan de Menem y tienen razón, pero durante todo el gobierno de los 12 años de kirchnerismo se afianzaron todos los puertos extranjeros. Durante el último gobierno de Cristina Fernández, COFCO, o sea, el Estado chino compró Nidera, y Nidera hoy, o COFCO, es la principal exportadora argentina, o sea que dejamos de tener exportadores del Estado argentino, como era con el primer gobierno de Perón, que el Estado era el agente exportador del país, pero el principal exportador argentino es el Estado chino. Y nosotros, ¿qué? ¿Sabemos si nuestros funcionarios de aduana controlan al Estado chino en cuanto carga? Y si es sincero o no es sincero en las cartas de porte. Marcó Del Pont, a quien la conocemos desde que era joven, ¿vamos a confiar en ella? Creo que todo esto de la hidrovía es la hidrovía y mucho más que la hidrovía, que es el manejo del comercio exterior argentino,
que Alberto Fernández se lo ha entregado a manos extranjeras. Para mí es gravísimo, tengo la misma postura que Teta Manti al respecto. Sí, incluso él me hacía mención a lo que está pasando en el puerto de Mar del Plata, que en vez de poder sacar la carga por el puerto de Mar del Plata, o viene en camión o en tren, con lo cual se triplican, se cuadruplican los costos que podría hacer si ese puerto con el canal Magdalena pudiera trabajar bien. Sí, está el tema del puerto de Mar del Plata, está el puerto de Bahía Blanca, está Necochea, está el tema de que se llevan el pescado sin trabajar y lo terminan de filetear y de preparar para la venta en Perú. Que eso sea comercialmente posible es delirante. O sea, explica todo lo que está mal en política económica y en la macro Argentina, que a alguien le sea negocio no filetear en Mar del Plata y exportar los pescados enteros hasta Perú para que en Perú los trabajen. Y no es un tema que siempre dijeron los empresarios argentinos, no, el costo de la mano de obra argentina sale $300 en la mano de obra argentina. Está dentro de las peores pagas del mundo. Así que no pasa por ahí, pasa porque la manipulación del tipo de cambio, los derechos de exportación, las 20.000 trabas internas, todos los impuestos, impuesto a la luz, impuesto a esto, impuesto al combustible. Al final no conviene hacer absolutamente nada en la Argentina ni filetear pescado. Ahora, pareciera que, como dice uno, muchos gobiernos ponen el farolito para girar a la izquierda y terminan girando a la derecha. Bueno, yo siempre opiné, lo dije desde que Néstor Kirchner gobernaba, que para mí el kirchnerismo es un gobierno de ultraderecha. Siempre lo dije. Porque si no es cuestión de dejarse llevar por lo que dicen y no por lo que hacen. Kirchner siempre gobernó para los extranjeros y siempre gobernó para las grandes corporaciones. Siempre lo hizo, desde el principio. Desde sus arreglos con la minería en Santa Cruz, desde sus arreglos con la industria de la pesca con Española en Santa Cruz y con las petroleras. Así que no ha cambiado nada y el gobierno de Macri solo exacerbó esa línea de conducta. Así que para mí, de izquierda nunca tuvieron nada. Que uno se saque una foto con Carlotto no quiere decir que uno sea de izquierda. De izquierda o de derecha, bueno, primero que no creo en esas categorías, pero suponiendo que las usemos, pasa por lo que digo, ¿yo subsidio a Bulgeroni o no subsidio a Bulgeroni? Esas son las cosas importantes en un país. La última, Iris, por supuesto que las cuestiones que tienen que ver con la economía, la soja está realmente a un precio increíble y sin embargo pareciera que tenemos una máquina de la otra punta de chupar divisas, pareciera que nunca alcanzan. Bueno, pero eso es muy interesante. Yo creo que hoy por hoy los argentinos, y creo que el sector exportador, incluido el agropecuario, pero no solamente, porque recordemos que se exporta aluminio, que se exporta acero, o sea, no es solo, el software, no es solo el sector agropecuario el que exporta en la Argentina, ¿no? Y además, gran parte del sector agropecuario exportador está en manos chinas, que nada de todo esto les importa porque ellos tienen otra visión totalmente distinta, les interesa abastecer su mercado y nada más. Pero respecto al tema de divisas, que nunca alcanza, en realidad no es así, porque todo el año pasado, y ya venía de antes, tenemos superávit comercial. La Argentina exporta más de lo que importa. Sí, ahí está, por eso está en superávit. Por eso está en superávit. Eso es básicamente porque la gente no tiene dinero para comprar nada, entonces, no se importa. Nos importan autos, nos importan zapatillas, nos importan cables de luz. Bueno. Esa cantidad de dinero que se llama superávit comercial, el problema de la Argentina es que siempre tuvo que pagar intereses y amortizaciones de capital de deuda externa. Entonces,
teníamos todo un aparato exportador al servicio de la deuda, de cubrir la deuda. Ahora bien, lo que ha pasado en los últimos años, incluido el año pasado, es que todo ese dinero de superávit comercial es superior a las necesidades del Estado de pagar la deuda externa, o por lo menos los vencimientos del año. Entonces, uno debería decir, bueno, debería haber un montón de reservas en el Banco Central, porque yo tengo superávit comercial, le obligo a los exportadores a liquidar todo, o sea, no es que me puedo quedar yo con mis dólares. Tengo la obligación de vendérselo al Banco Central. El Banco Central se queda con toda esa plata y le da un poco al Estado para que pague los vencimientos, las obligaciones con los organismos internacionales, bueno, todas las obligaciones estatales, compras de vacunas, lo que sea. Y me sobra plata. Y sin embargo esa plata no está en la reserva. ¿Por qué? Porque el Estado se lo da a privados, a los privados elegidos que pueden comprar el dólar a 90 pesos. Creo que esto es hoy la gran discusión argentina. Creo que hay que discutirlo. Creo que tienen que entender el problema, que no sé cuánta gente lo entiende, y decir, bueno, la gente en el Chaco vende el algodón a 90 pesos, el dólar, para que después 4 personas que no sabemos quiénes son se lo lleven. Porque por un lado está, bueno, se lo damos a 90 dólares, volvamos al caso del algodón chaqueño, o el té de Misiones. Misiones podría ser el doble de rica si cobrara el precio pleno por el dólar, pero cobra nada más que 90. Alguien decide, desde la capital federal, perjudicar a los chaqueños, a los formoseños, a los misioneros, a los correntinos. Bueno, se quedan con la mitad del fruto de su esfuerzo. Ok. ¿Para qué? No, porque, bueno, el país necesita pagar la deuda externa. Bueno, de acuerdo. ¿Y para qué? Para que las automotrices importen a mitad de precio, para que las petroleras hagan todas sus inversiones de maquinaria y de capital a mitad de precio, para que las mineras, que no dejan absolutamente nada al país, compren toda la maquinaria a 90 pesos, el dólar. Aún así sobra plata y alguien se la lleva. ¿Qué pasó? No sé si hoy tenemos algo más importante que discutir. Yo creo que sí, que hay otra cosa importante que discutir, que la principal exportadora argentina es COFCO, es el Estado chino, con el riesgo de que además se quede con la hidrovía. Pero como temas de estrategia de país, creo que esas son las dos más importantes que tenemos para discutir. La clase política está totalmente en otra película. O sea, es como que fueron a otro cine directamente. Nosotros estamos viendo una de terror y ellos están viendo una comedia romántica. Bueno, ese por un lado. Pero además toda la gente interviniente, todos aquellos, o sea, el que vende lana en la Patagonia, el que vende vino en Mendoza, el que vende té en Misiones, tampoco está consciente, o sea, tiene muy en claro que le sacan la mitad de su trabajo, eso lo tiene clarísimo. Porque cualquier persona en Formosa dice, bueno, en Paraguay pagan 4.40 la tonelada de soja y a mí me la pagan 2.20. Así que ellos lo tienen clarísimo que le pagan la mitad. Pero no tienen claro quién se queda con la otra mitad. Y no sé si tenemos hoy algo más importante que discutir, porque ese dinero que desaparece en el aire es lo que hace que los salarios sean malísimos, que la gente no tenga plata para comprarse una casa, o para irse de vacaciones, o para tener ropa de buena calidad, para que no pueden cambiar el auto, o directamente que no hay trabajos nuevos y la gente no consigue trabajo en blanco. Entonces, como nación, no sé cuántas cosas más importantes tenemos hoy de qué hablar que no sea esto. Iris, le agradezco mucho estos minutos, un gran saludo y seguramente seguiremos conversando de esto y otros temas y ojalá alguna vez podamos hablar de cuestiones que están resueltas, sino que se profundizan como crisis económica y social. Que tenga un placer.
Iris Speroni, economista, hablando con nosotros cada vez que necesitamos una respuesta, y cada vez que necesitamos una respuesta, la tenemos.